ya que la forma lineal es la forma más fácil de analizar un sistema. Bueno, vamos a continuar. Bueno, el libro que vamos a utilizar básicamente va a ser el libro Ingeniería de Control Moderno de la tercera edición de OGATA. Yo después en el Classroom le voy a alzar este libro en PDF. Y prácticamente tiene todas las unidades que nosotros vamos a ver. Hay cosas que yo aparte le voy a ir dando. Hay algunas unidades que aparte de lo que está en el libro le voy a dar otro material, ¿verdad? Y eso le voy a ir alzando en el Classroom. Entonces, vamos a empezar con sistemas de control. Primeramente, vamos a ver, ¿qué es un sistema de control? ¿Por qué es importante el sistema de control? ¿Cuáles son los componentes básicos de un sistema de control? Tipos de sistema de control y elementos de control, ¿verdad? Entonces, sistema de control, dice, podemos decir que en nuestra vida diaria existen numerosos objetivos que necesitan cumplirse. Por ejemplo, regular la temperatura y humedad de las casas y edificios para tener un ambiente cómodo. Controlar que un auto se mueva de un lugar a otro en forma segura y exacta. Regular el caudal de agua de una tubería. Controlar a través de un sensor fotoeléctrico si hay luz o no. Bueno. El sistema de control nace a partir de la necesidad de tratar de que la vida de la persona sea un poco más simple, un poco más automatizada, vamos a decir. Hoy en día, cualquier electrodoméstico, prácticamente vamos a decir el 90% de los electrodomésticos, los equipos que ustedes tienen en la casa son automatizados. O sea, uno, por ejemplo, el lavarropa uno mete la ropa, carga el agua y él hace todo, lava la ropa, seca la ropa, ¿verdad? Y eso va haciendo a través de un sistema de control. O sea, hay un sistema que va controlando todas esas etapas. El aire acondicionado, uno regula, por ejemplo, a 25%, a 25 grados la temperatura. Y ahí el sistema de control lo que hace es mide la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente está por encima de la temperatura que uno pide, que uno seteó, envía una orden al compresor para que arranque. El compresor arranca y empieza a enfriar el ambiente hasta llegar a los 25 grados, por ejemplo, que yo le coloqué. Llega a los 25 grados, nuevamente se desconecta el compresor.
Ustedes habrán escuchado ya que hoy en día existen aires que son inverter, ¿verdad? O sea, los aires nuevos, muchos ya son, le llaman de inverter. O sea, ¿qué significa? ¿Por qué dicen que son inverter? Significa, o sea, los inverters lo que hacen, un aire normal funciona así como les expliqué. Necesita enfriar, arranca el compresor. Llega la temperatura a una temperatura seteada para el compresor. O sea, llega a los 25 para el compresor. Ya no enfríe más, a veces ventila nada más. Después la temperatura sube, por ejemplo, a 26 y arranca nuevamente. O sea, los aire acondicionados, muchas veces, por ejemplo, la gente cuando está en 23 grados y la temperatura, la gente coloca 23 grados y la temperatura no llega a 23. Entonces agarra, coloca a 16 pensando que va a enfriar más si yo coloco a 16. O sea, el sistema de control de un aire normal no funciona de esa forma. O sea, el sistema de control lo único que hace es arranca y para el compresor. Y cuando el compresor arranca, entra a plena potencia. O sea que si en un ambiente el aire acondicionado no llega a bajar a 23 grados, mucho menos va a llegar a conseguir a bajar a 16 grados. No es porque yo le coloco 16, él va a enfriar más. O sea, eso es un aire normal. Ahora, los inverter trabajan un poco diferente. Los inverter lo que hacen es que a medida que voy necesitando frío, aumenta la velocidad del compresor. O sea, yo estoy en 27 grados y quiero llegar a 26. Entonces el sistema de control lo que hace es arranca el compresor, empieza a hacer girar el compresor a una velocidad de tal no a plena velocidad. Entonces de esa forma va variando el nivel de frío que puede entregar. El inverter sí ya es diferente. El inverter yo le coloco menor temperatura, ¿de? Y sí el compresor va a trabajar a más velocidad, con más potencia para enfriar más. ¿De? Ahora, el aire normal, no. Entonces, eso hace, por ejemplo, un sistema de control. Un sistema de control lo que hace es, de acuerdo a la tecnología que tenga, empieza a controlar una variable, empieza a enviar comandos a un dispositivo físico para controlar una variable. Puede ser aceleración, velocidad, temperatura, presión. Otro, por ejemplo, el auto. El auto es la misma cosa. El auto, anteriormente, por ejemplo, el auto vos tenías el acelerador a través de un cabo se unía a la parte del motor, a la parte del carburador, donde inyectaba más combustible, ¿verdad? Hoy en día prácticamente todo electrónico, ¿verdad? Pero hace prácticamente es igual, o sea, a medida que yo voy acelerando, yo inyecto más combustible, o sea, le doy orden a la parte de inyección de combustible para inyectar más combustible, entonces la aceleración empieza a aumentar. Si aumenta la aceleración, por supuesto va a aumentar la velocidad del vehículo. Y eso es la parte del sistema de control. Hoy en día creo que la mayor parte de los vehículos ya tienen un controlador. O sea, hoy en día cualquier vehículo ya tiene un controlador en donde controla el nivel de inyección de combustible, controla el nivel de las baterías, algunos controlan directamente el aire acondicionado, algunos vehículos más modernos ya controlan la presión de los neumáticos. ¿Verdad? El sistema de control está muy desarrollado hoy en día en los vehículos, donde prácticamente el sistema de control es el que hace todo, ¿verdad? Hay vehículos que hoy día estacionan solo, ¿verdad? Tienen el módulo de estacionamiento. Hay vehículos, o sea, de hace rato ya eso hay muchos vehículos hoy en día ya que tienen el control de velocidad crucero. O sea, yo le seteo a una velocidad y el vehículo mantiene esa velocidad a través de un sistema que tiene para controlar la velocidad, ¿verdad? También yo puedo regular el caudal de agua de una tubería. Yo puedo abrir y cerrar. Un sistema de control puede regular la cantidad de agua que pasa por una tubería. Puede abrir y cerrar una válvula. Y puede controlar, por ejemplo, los sensores fotoeléctricos si hay luz o no, ¿verdad? Hoy en día
también está muy de moda la automatización predial o domiciliar, o sea que es instalar un sistema de control de las luces de las casas, por ejemplo. ¿Verdad? Hay sistemas en donde hay sensores que pueden sentir el nivel de iluminación, ¿verdad? Ustedes a lo mejor ya dieron más o van a dar, ¿verdad? Que hay niveles de iluminación en cada dependencia. Por ejemplo, las normas me establecen, por ejemplo, que en la sala tengo que tener tantos lux de iluminación. Entonces hay sensores que miden ese nivel, esa iluminancia. Al medir esa iluminancia, lo que hace es empieza a aumentar el nivel de iluminación, el flujo luminoso de la lámpara o reducir. Si es de día, por ejemplo, a veces ahí el sistema de control lo que hace es mide el nivel de iluminación de una sala y si no hay necesidad de prender las luminarias, no se prende, ¿verdad? Entonces hay muchos edificios, que antes se le llama edificios verdes, pues ya de cierta forma tratan de ahorrar energía y tiene un sistema de control que maneja aire acondicionado, maneja toda la parte de seguridad, tanto cámaras, puertas, barreras de acceso, maneja el sistema de aire acondicionado, se maneja el sistema de apertura de ventanas, de puertas, apertura de persianas, se maneja la parte de, toda la parte de climatización, aire acondicionado, tanto para enfriar como calentar. Por ejemplo, hoy en día se usa, hay lugares donde se instalan un sistema de calefacción en el piso, que depende de la temperatura, se puede aumentar la temperatura del piso para ayudar el sistema de calefacción de una sala, por ejemplo. Entonces, eso sería el sistema de control. Un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de microondas, antes de ponerlo en funcionamiento se determina la intensidad de la radiación y el tiempo de funcionamiento. El sistema funciona aunque la respuesta que produzca no se ajuste a lo esperado. O sea, este es un sistema, normalmente vamos a ver, hay varios tipos de sistema de control. En este caso se le llama el lazo abierto. ¿Por qué? Porque yo le coloco el tiempo. Yo le coloco 10 minutos, coloco por ejemplo una comida, cierro y prendo el microondas. Él va a empezar a calentar la comida, pero puede ser que caliente mucho o caliente poco. O sea, él no tiene un sistema en el cual pueda medir la temperatura de la comida. Por eso a veces le llama lazo abierto. O sea, es un sistema donde se le da la orden y él cumple la orden sin ningún tipo de retroalimentación, sin ningún tipo de controlar si está cumpliendo, si se llega a lo que se quiere. ¿Verdad? Básicamente este sistema está compuesto por, yo le selecciono la temperatura y tiempo, ¿verdad? Empieza inicio, ¿verdad? Empieza a calentar el microondas, empieza el calentador, se emite las ondas microondas y sale comida caliente, pero esta comida caliente no se ve si llegó a la temperatura que yo quiero, o sea, nada más él calienta. Luego tengo otro sistema que es, por ejemplo, con las fotocélulas. No sé si ustedes ya escucharon esto o conocen este equipo que se usa, por ejemplo, para prender y apagar los alumbrados públicos. ¿Verdad? Ustedes claramente, no sé si ya se hicieron la pregunta, ¿cómo se prende y se apaga un alumbrado? Se llega a las 6, las 7 de la noche, cuando oscurece, bueno, de repente el solo se prende y de día el solo se apaga. O sea, todos los alumbrados tienen una fotocélula. Esa fotocélula realmente se le llama así porque él tiene un dispositivo, o sea, tiene una fotocélula que puede llegar a sentir la presencia de luz. Al sentir la presencia de luz, él cierra el paso de la corriente a la lámpara. O sea, yo tengo fase neutro, tengo por ejemplo fase, le alimento con 220 volts con fase neutro. La fase va a la fotocélula. La fotocélula aquí internamente tiene, es como si fuera una llave. Si él siente luz, él mantiene abierto esa llave. Y si siente, o sea, cuando no siente más luz, que no hay luz, o sea, él tiene un nivel de iluminación, cuando siente que el nivel de iluminación está por debajo de su referencia, lo que hace es cierra un contacto y hace pasar
la corriente a esta lámpara y ahí prende la lámpara durante el día. Como aquí ya, hay no, ya la fotocelular siente nuevamente la luz, abre el contacto, ¿verdad? Pero este sí ya es un circuito, ya es un sistema de control totalmente de lazo cerrado, le llama. ¿Por qué? Porque él trabaja en forma, o sea, él cumple la función, él detecta, o sea, él sabe si hay luz o no, ¿verdad? Va a ser muy diferente, por ejemplo, si yo agarro, en vez de esto, agarro, le coloco un reloj horario, ¿verdad? Que a las 6 de la tarde se prenda y se apague o a las 7 de la tarde se prenda y se apague a las 6 de la mañana, o a las 6, vamos a poner a las 6 de la mañana, ¿verdad? Él va a hacer, si es un reloj horario, él va a cumplir eso. A las 7 de la tarde va a hacer pasar la corriente y a las 6 de la mañana va a cortar, va a interrumpir. Pero hay, por ejemplo, días en que está muy nublado, que prácticamente llega a oscurecerse durante el día, entonces ahí él no va a funcionar. En cambio, la fotocélula sí, la fotocélula trabaja porque tiene un sensor, o sea, él puede medir lo que estamos queriendo, que es el nivel de iluminación. Entonces, esto sí ya es un sistema de control más completo en donde él ya hace todo de por sí solo y cumple la función que se necesita, que es prender y apagar una lámpara dependiendo del nivel de iluminación que se tenga en el ambiente. Ahí básicamente yo tengo el relé, que es la llavecita interna que se cierra. Al cerrarse ese relé, se prende la lámpara, se ilumina la calle. La fotocélula lo que hace, la fotocélula lo que hace es agarra, lee el nivel de iluminación del ambiente, entra en la fotocélula y de ahí decide si apaga o prende el relé. Creo que alguien me hizo una pregunta. Profe, en el caso de horno eléctrico con su termostato, bueno, en el caso de horno eléctrico sí sería ya un sistema de control de lazo cerrado, porque vos le colocas la temperatura y él va prendiendo y apagando de acuerdo a la temperatura. O sea, él cumple lo que vos querés, es calentar una comida o lo que sea a una temperatura específica. Ese sí. Ahora el microondas no, el microondas vos le colocas tiempo y él calienta. Entonces, él no tiene cómo medir la temperatura del alimento. Por el caso del horno eléctrico, sí, porque vos sabés que él va a mantener siempre esa temperatura. Entonces, sabés que ese alimento va a estar a esa temperatura. Bueno, en el caso de la fotocélula mía, o sea, este sería, a esto se le llama un diagrama de bloques, que más adelante nosotros vamos a ver, ¿verdad? Con esto se analiza cómo funciona. Aparte de eso, aparte de hacer todo esto, o sea, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo una entrada, en esa entrada se verifica lo que yo quiero y ahí entra la fotocélula que le da la orden o no al relé. Pero aparte de eso, tengo un otro factor, otra variable que es la electricidad que entra en la lámpara, ¿verdad? O sea, la parte de control, el sistema de control nada más decide el control, no decide, por él no pasa la parte de potencia. No, no muchas veces el sistema de control es totalmente, en este caso pasa por él la electricidad para llegar o la corriente para llegar a la lámpara. Pero en muchos casos la parte de potencia, la parte de corriente elevada que va a arrancar un motor, no pasa por el sistema de control, básicamente. La importancia. Los sistemas de control han asumido un papel cada vez más importante en el desarrollo y avance de la civilización moderna. Prácticamente cada aspecto de las actividades de nuestra vida diaria está afectado por algún tipo de sistema, ¿verdad? Por ejemplo, control de calidad de los productos manufacturados, línea de ensamble automático, control de máquinas, control por computadora, control por celular, ¿verdad? Eh, en muchos casos, yo tengo o sea, el sistema de control hoy en día está muy arraigado, tanto en la vida cotidiana de la persona como en la parte industrial.
O sea, hoy en día yo creo que ya no hay, hasta las panaderías, que vamos a decir, de cierta forma serían artesanales, hoy en día ya tienen un sistema de control. O sea, los hornos eléctricos tienen ya un sistema bien sofisticado de control, ¿verdad? Hoy en día, bueno, los productos manufacturados, yo puedo llegar inclusive hoy en día a saber cuál es, si está o no dentro de la calidad que tiene que tener mi producto. O sea, hay formas de medir la calidad del producto. Si está dentro o no, entonces el sistema de control de por sí ya rechaza, ¿verdad? Por ejemplo, los sistemas de control de envasado de leche, por ejemplo. Leche, ¿cómo le llaman el leche? Es el que viene en el plástico, el sachet. Creo que el que viene en el plástico, en el hule, no el de cartón. Bueno, el sistema, o mismo el de cartón también puede ser, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, las empresas lácteas tienen un sistema de control, un equipo que hace el cargado, el envasado de esas leches, en cartón o en el sachet, ¿verdad? Pero tienen que tener una forma de verificar si el sachet es para 1 litro, que realmente 1 litro esté dentro de eso, ¿verdad? Y eso ya se hace en forma automática. O sea, hay muchos, por ejemplo, que tienen un contador de litros al descargar, y inclusive otros luego, aparte de eso, cuando ya se cargó todo, va sobre una cinta transportadora y se mide el peso, ¿verdad? Por ejemplo, se mide el peso de la leche. 1 litro de leche se sabe exactamente con el envase y todo, exactamente cuántos kilos o cuántos gramos tiene que tener. Si no se llegó a eso, el sistema automáticamente rechaza. O sea que en vez de hacer pasar por una cinta transportadora, cierra una pequeña compuerta y desvía esa leche para que se vaya nuevamente, para que se pueda nuevamente reprocesar esa leche y cargar nuevamente, ¿verdad? Entonces, hoy en día los sistemas son tan automatizados que uno ya ni se preocupa de si la calidad llega o no del producto, ¿verdad? Claro que aparte de eso, por seguridad, la mayoría de industrias nuevamente van sacando, o sea, de un lote de tantos, van sacando algunas muestras y verificando nuevamente, que es un sistema manual, ¿verdad? Pero ya el margen de error ya hoy en día es muy pequeño. La línea de ensamble automático, o sea, hoy en día, por ejemplo, un celular, no sé si ustedes ya vieron cómo se monta los componentes electrónicos de un celular, o sea, es todo automatizado, o habrán visto también en algún programa televisivo o algo así, cómo se va montando los vehículos, o cómo se hace la soldadura en los vehículos. Hoy en día, seguro que existe, pues, en muchas fábricas de vehículos, ya no hay una persona soldando todo el chasis, la carcasa del vehículo, sino que son brazos robots que tienen su punta soldadora y ya van soldando. Se puede controlar las máquinas, se puede hacer un control por computadora, por celular, ¿verdad? Yo puedo yo desde mi celular, yo puedo arrancar y parar unas bombas de agua, puedo cambiar la temperatura. Después al final le voy a mostrar, por ejemplo, un sistema que está funcionando en donde se controla temperatura, agua, donde, por ejemplo, un edificio donde se controla la iluminación, las temperaturas, esas cosas. Le voy a mostrar un sistema que está funcionando. Los componentes básicos. Siempre en un sistema yo tengo una entrada, una salida y una perturbación. La entrada es una variable del sistema tal que una modificación de su magnitud o condición puede alterar el estado del sistema. O sea, la entrada básicamente en muchos casos es el seteo, un aire acondicionado. Yo le doy, su entrada va a ser 25 grados que necesito mantener 25 grados. Ahora, si cambio esos 25, por supuesto el sistema va a trabajar en forma diferente, va a enfriar, va a tardar más en llegar o no. O sea, a los 23 va a arrancar nuevamente el compresor. La salida es lo que yo quiero, ¿no? Es enviar frío o sea, es enfriar el ambiente hasta llegar a una temperatura. Y la perturbación es algo fuera del sistema. O sea, por ejemplo, en un sistema de aire acondicionado, ¿qué es la perturbación?
es por ejemplo, una sala donde tenga ventanales de vidrio grandes. Yo voy a enfriar, puedo llegar el aire va a tener, yo le seteo, le doy como entrada que tiene que mantener 25 grados. Su salida es, el compresor va a arrancar y va a enfriar el ambiente. Pero va a depender mucho también que llegue la temperatura, va a depender mucho de las condiciones del ambiente externo. Si el sol da directamente en la ventana, ¿verdad? Entra el sol por la ventana directamente, ¿verdad? Va a tardar mucho más en enfriar. O sea, eso es una perturbación. Por ejemplo, la temperatura externa es una perturbación que yo voy a tener en mi sistema. Entonces, todos los sistemas tienen perturbaciones, ¿verdad? O sea, prácticamente cualquier sistema de control tiene alguna perturbación. Sistema de control que controla la velocidad crucero de un vehículo. Su perturbación, uno, es la condición de la avenida, de la ruta, y otra perturbación es si está en una bajada o en una arribada. O sea, actúa en forma diferente el sistema de control por causa de la perturbación externa que puede llegar a recibir. Otro ejemplo, por ejemplo, la sala de clase dispone de un calentador eléctrico que se puede encender o apagar, de un termómetro para medir la temperatura y de una puerta que puede estar abierta o cerrada. Las variables de entrada: interruptor del calentador eléctrico. Variable de salida: temperatura en la habitación. Las perturbaciones externas: temperatura del exterior de la habitación, el estado de la puerta interna, actividad de las personas dentro de la habitación. O sea, la perturbación, uno es, como dije, la temperatura externa. Otro, el estado de la puerta, si está abierto o cerrado. Y aparte de eso, influye mucho qué es lo la persona en sí emite calor y por supuesto va a tardar más en enfriar. Los tipos de sistema de control. Los sistemas de control pueden ser de lazo abierto o puede ser de lazo cerrado. Sistema de lazo abierto es donde la salida no afecta sobre la acción de control. Las características que son: no se compara la salida del sistema con el valor deseado de la salida del sistema, referencia. Para cada entrada de referencia le corresponde una condición de operación fijada. La exactitud de la salida del sistema depende de la calibración del controlador. En presencia de perturbaciones, estos sistemas de control no cumplen su función adecuadamente. O sea, básicamente el sistema de control abierto, de lazo abierto, es un sistema en que yo le doy la orden de enfriar y él va a enfriar. No importa la temperatura, si llega o no la temperatura. O sea, él no mide la temperatura. Es como si fuera a tener un aire que yo prendo y empieza a funcionar. Empieza a enfriar, enfriar, enfriar. Puede llegar a valores muy bajos o puede llegar a no tener, a no enfriar. Pero yo le doy nada más la orden de funcionar, pero él no tiene un control de la temperatura interna. O sea, no es que él va a tratar de bajar hasta una temperatura y va a parar o mantener una temperatura interna. Eso es un sistema de control de lazo abierto. Yo tengo nada más un interruptor, por ejemplo, en el caso de una bomba de agua, de lavadora de ropas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace de una lavadora de ropas? Selecciono el ciclo de lavado, prendo la lavadora, funciona el motor y la bomba de agua, se empieza a lavarse y sale ropa limpia. Pero puede ser que sea una ropa exageradamente sucia y aquí no va a salir limpia. O sea, no hay forma, o sea, ese sistema de control no verifica si salió o no la ropa limpia. O sea, sale, él cumple su ciclo. Si salió limpio, perfecto. Ahora, si no salió limpio, la persona tenga que agarrar y volver a meter nuevamente en el lavarropas. Entonces, eso es un sistema de lazo abierto. O sea, no se controla la salida. La salida no sirve para controlar la entrada en realidad, ¿verdad? Otro ejemplo es, por ejemplo, un calentador de agua, ¿verdad? Yo le doy que funcione el calentador, la entrada de energía eléctrica empieza a calentar, el calentador de agua emite calor, ¿verdad? Entra el agua, empieza a calentarse el agua y sale agua caliente.
pero no tengo un control. O sea, él nada más calienta, lo puede calentar en forma excesiva o no, o calentar muy poco. La conclusión del lazo abierto, las ventajas, es simple construcción y fácil mantenimiento, menos costoso que un correspondiente sistema de lazo cerrado, no hay problema de estabilidad, conviene cuando las salidas son duras y difíciles de medir o económicamente es no viable. Las desventajas, perturbación y cambio de la calibración causa errores y la salida puede ser diferente de aquella deseadas. Para mantener la calidad requerida en la salida, se hace necesario recalibrar de vez en cuando. Sistema de control de lazo cerrado. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, van preguntando, van parando y preguntando. Sistema de control de lazo cerrado es donde la salida afecta la acción de control. Las características, aquello en que la señal de salida del sistema tiene un efecto directo sobre la acción de control o variable de control. Por ejemplo, un calentador de agua es un sistema en el que hay que determinar la temperatura que se desea alcanzar antes que empiece a funcionar. El termostato se encarga de conectar o desconectar el sistema según la temperatura que alcanza el agua. Entonces yo tengo el mecanismo de control, ¿verdad?, que es el que decide si va a calentar o no. Luego tengo el proceso, que es básicamente el proceso de calentar, y sale agua caliente. Esa agua caliente se mide a través de un sensor y ese sensor le informa al mecanismo de control si está o no a la temperatura deseada. Si no está, el mecanismo de control envía nuevamente una orden al proceso para que continúe calentando. Y si llegó, le envía un proceso para que pare el calentamiento. Entonces, por el dibujo mismo ya uno ve que es un lazo cerrado. O sea, viene la salida y de la salida se toma una referencia para poder nuevamente controlar la entrada. Por ejemplo, el reloj de agua. El reloj de agua es un reloj, o sea, hoy en día ya no existe, pero es uno de los relojes más antiguos que se puede llegar a tener. Yo tengo un nivel, tengo un tanque de agua, tengo cargado aquí agua y tengo un caudal, aquí un caudal de que el agua va perdiendo. En realidad, realmente no, el reloj de agua, o sea, se le llama reloj, pero en realidad es un sistema para controlar el nivel de agua en un reservatorio. Se le decía reloj de agua por la forma, no nada más. Pero yo tengo aquí un tanque de agua lleno de agua y tengo aquí el consumo que va saliendo, aquí dice caudal de goteo. Aquí dentro tengo un flotador y aquí arriba entra agua. Bueno, yo agarro, determino cuál es el nivel deseado dependiendo del tamaño del flotador. Si este flotador tiene este tamaño, el nivel deseado va a ser aquí, porque en este punto, a medida que va subiendo el agua, el flotador va, y este triángulo que está aquí, ¿ya? Este, este triángulo que va aquí, que está aquí, ¿verdad? Esto va a ir subiendo hacia arriba a medida que el agua va subiendo. Y va a llegar a un punto en que va a cerrar completamente la entrada de agua, ¿verdad? Y ahí ahí va a quedar el nivel del agua. Hasta que el agua salga y esto baje nuevamente y ahí va a empezar a entrar agua. Pero si en la entrada de agua es mucho mayor que la salida, que el caudal de goteo, la salida, siempre se va a mantener el agua en este nivel, que es el nivel que va a mantener casi cerrado. O sea, él va a bajar un poquitito, va a entrar agua y ya va a alzar nuevamente. Entonces, esto es un sistema de control de lazo cerrado. Aquí el sistema de control no necesariamente tiene que ser algo electrónico, algo digital. O sea, hay sistemas de controles totalmente mecánicos, como el caso, por ejemplo, del control de velocidad que utilizaban los vehículos antiguos, que ya existía, por ejemplo, el control de velocidad,
pero que eran totalmente mecánicos, ¿verdad? Por ejemplo, el control de la frecuencia de los primeros generadores de una hidroeléctrica también eran totalmente mecánicos. Hoy en día no, hoy por ejemplo Itaipú, Yacyretá o Acaraí ya tienen un sistema de control electrónico que controla exactamente la frecuencia de salida o la velocidad de giro del generador, la velocidad de giro de la turbina controlando la entrada de agua. Eso es algo hoy en día ya es electrónico, pero en las primeras usinas hidroeléctricas eso se hacía mecánicamente, pero ya era un sistema de control. Sistema de control lazo cerrado, en el caso, por ejemplo, del flotador, del vaso, de la válvula, vaso y flotador, ¿verdad? Yo tengo el nivel deseado, tengo aquí el nivel deseado, ¿verdad? Tengo la válvula invertida o el flotador, ¿verdad? Y tengo el vaso, ¿verdad? Ahí, dependiendo, eh, dependiendo del nivel de agua, el flotador le informa básicamente al sistema de control que falta o no agua. O sea, es un sistema totalmente mecánico, pero yo puedo llegar a formar este diagrama de bloques y analizar como cualquier sistema electrónico, ¿verdad? Y ver si puedo o no mejorar ese sistema mecánico. No necesariamente un sistema de control tiene que ser eléctrico o electrónico. La conclusión del lazo cerrado es más exacto en la igualación de los valores reales y requeridos para la variable, es menos sensible a las perturbaciones, es menos sensible a cambios en las características de los componentes, la velocidad de respuesta se incrementa, ¿verdad? Existe una gran posibilidad de inestabilidad, ¿verdad? Aquí sí ya hay un problema, o sea, cuando hay un lazo cerrado, lo que puede ocurrir es que un sistema se vuelva inestable. Entonces yo tengo, por eso es que nosotros más adelante vamos a introducir realmente la parte de estabilidad, ¿verdad? La gente que da, el que está de énfasis industrial, no va a dar mucho de estabilidad. ¿Por qué? Porque esto se da más, o sea, ocurre más en un sistema de potencia, ¿verdad? Eh, el sistema, por ejemplo, eh, un ejemplo clásico es, por ejemplo, el sistema interconectado de las usinas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos Itaipú, que está interconectado al sistema brasilero a través de la otra usina, o sea, es un sistema totalmente interconectado. El Paraguay también está interconectado al sistema brasilero a través de Itaipú y también un tiempo, no sé si hasta ahora también a Caraí le vendía energía al Brasil, entonces también estaba conectado a través de Acaraí y con el sistema argentino a través de Yacyretá, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Si a veces, por ejemplo, el sistema en sí, para que esté todo funcionando, tiene que ser estable. O sea, cada usina tiene que trabajar de la forma que tiene que trabajar. Pero a veces el sistema puede llegar a una inestabilidad. Por ejemplo, hay un problema en la usina de Itaipú. La usina de Itaipú es una usina bastante grande, para nosotros el más grande, para el Brasil sumado todo es grande, pero no, o sea, la suma de las otras usinas de Brasil suma más que Itaipú, ¿verdad? Pero es una usina bastante importante, ¿verdad? Si llega a tener un problema la usina de Itaipú, llega de repente parar todos sus generadores, ¿qué ocurre? La carga que estaba entregando Itaipú, las otras usinas tienen que asumir, porque es un sistema totalmente interconectado, ¿verdad? O sea, cada usina va entregando, es como si fuera que va tirando energía en un tanque y de ahí se consume. Ahora, si y el consumo tiene un cierto valor. Si una de las usinas llegó a no entregar más energía, no tira más energía, vamos a decir, al tanque, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Puede ser que empiece a faltar energía. ¿Por qué? Porque la carga va consumiendo. Entonces, las demás usinas tienen que, tienen que cubrir lo que cubría Itaipú. Pero ¿qué ocurre? Como Itaipú es una usina muy grande,
muchas veces la demás usina, una sola usina, no puede asumir o trata de asumir, ¿verdad? Pero no consigue. Entonces esa usina, al no conseguir, se sobrecarga y se desconecta otra vez del sistema. Ya son dos usinas. Después la otra usina más, salió dos, ya empeoró el problema. Otra usina trata de asumir lo que se perdió, se sobrecarga y se desconecta. Y así va a ir desconectándose hasta llegar a la inestabilidad total del sistema, en donde hay un blackout general, o sea, se pierde la energía en todo. O sea, el Brasil queda oscuro, vamos a decir, de cierta forma. Entonces, por eso se hace un estudio de la estabilidad, o sea, ¿cuál es la condición? Si yo pierdo Itaipú, ¿cómo tiene que trabajar las demás usinas para que no se pierda la estabilidad del sistema? Para que las demás usinas puedan nada más posicionarse en un punto, entregar una cierta energía, pero no sobrecargarse, aumentar nada un poco. Entonces, por eso se estudia la estabilidad de los sistemas. Pero ese problema de estabilidad solamente ocurre cuando tengo un sistema de control de lazo cerrado, porque el sistema de lazo cerrado trata de corregir, o sea que ese sistema interconectado es un sistema de lazo cerrado, porque si se pierde Itaipú, las demás tratan de corregir la pérdida de la energía que nos está entregando más Itaipú. Entonces ellos, de por sí, el sistema de control trata de adaptarse para cubrir. Entonces ahí puede llegar una inestabilidad. Ahora, si fuese un sistema de lazo cerrado, se pierde Itaipú y lo demás continúa dando lo que tenía, lo que estaban dando nomás, sino que directamente se va a apagar algunas cargas porque va a haber menos energía. Entonces, el sistema de lazo cerrado es un sistema muy ventajoso, ¿verdad? Pero tiene el problema de la inestabilidad. Se tiene que cuidar mucho la inestabilidad, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar con el proceso de inestabilidad, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que matemáticamente yo puedo ver un sistema físico, no sé si ustedes ya escucharon, ¿verdad? Pero cualquier sistema físico se puede ecuacionar. O sea, yo puedo llegar a tener una ecuación que describe el funcionamiento del sistema de control. Y el sistema de control es el que controla la estabilidad o la inestabilidad. Entonces yo puedo, a través de la ecuación matemática, o sea, matemáticamente yo puedo saber, ¿verdad? Si un sistema, por ejemplo, el sistema de control que controla la velocidad crucero de un vehículo, ¿verdad? Puede ser de que, por ejemplo, el sistema de control no está bien hecho, de tal forma que un vehículo cuando llega, por ejemplo, en una bajada muy acentuada, no tiene forma de controlar la velocidad y empieza a acelerar, o sea, empieza a aumentar la velocidad por la inercia en forma excesiva. Entonces, antes de fabricar ese vehículo, o sea, antes de hacer ese sistema de control, si uno puede analizar la ecuación o la fórmula o la función de transferencia de ese sistema de control y matemáticamente ver si puede llegar o no a una inestabilidad y para qué condiciones puede llegar a la inestabilidad. Es como hacer una simulación del sistema en forma matemática. Eso nos vamos a ver la parte inicial, o sea, realmente no vamos a salir sabiendo ecuacionar un sistema físico ni tampoco analizar completamente, pero van a ver más o menos la parte, eh, cómo más o menos se asocia la parte física con la matemática. Bueno, es el lazo cerrado. ¿Cuáles son los elementos de un sistema de control? Los elementos de un sistema de control, hoy en día, claro que la mayor parte de los sistemas de control ya son electrónicos. O sea que todos los sistemas de control mecánicos de cierta forma fueron reemplazados por electrónicos. Existe todavía, pero ya muy poco, ¿verdad? Entonces, los elementos del sistema de control, uno son los controladores, ¿verdad? Que son los temporizadores, los
los programadores, el PLC que le llaman, o el CLP, si es que uno en inglés, otro en español, ¿verdad? Pero los sistemas, o algunos le llaman de cerebros de control, o el controlador en sí, ¿verdad? Que es el que decide la acción. Luego tengo los actuadores, que son los motores de resistencia. O sea, en el momento de calentar algo, el actuador es la resistencia, es el que calienta realmente el agua, ¿verdad? O calienta otra cosa. El momento de mover algo, el actuador es el motor, porque el que realmente va a hacer la fuerza. El controlador nada más le dice al motor arrancar ahora, le manda a arrancar, le entrega energía al motor, y el motor empieza a girar. Pero el que actúa, el que mueve, el que realiza la acción es el actuador. Y luego tengo los sensores, son los que miden si estamos llegando a lo que queremos. Hay sensores de posición, de proximidad, de presión, de temperatura, de aceleración, de velocidad. Eh, hay miles de sensores que te sirven para saber si está llegando a lo que yo quiero, ¿verdad? Sensores son celdas de carga, que son lo que miden el peso de un equipo, que los sensores de cel, se le llaman celdas de carga. Entonces hay varios. Entonces los tres elementos de un sistema de control es: controlador, es el que analiza, el que decide la acción; actuador es el que hace la acción; y sensor es lo que mide la salida y le dice al controlador si se llega o no a lo que se quiere. O sea, si se está llegando o no si se realiza o no la función que se está requiriendo. Los controladores son, por ejemplo, aquí muestra un PLC, uno de los, ustedes a lo mejor ya conocen. Este es un logo, un PLC bastante pequeño. Puedo tener un temporizador, cuando que entre en un horario que desconecte, otro que desconecte. Los actuadores están la resistencia, por ejemplo. Tengo los cilindros neumáticos. Tengo, por ejemplo, un motor. Genéricamente se conoce con el nombre de actuadores a los elementos finales que permiten modificar las variables a controlar en una instalación automatizada. Se trata de elementos que ejercen de interfaz de potencia, convirtiendo magnitudes físicas, normalmente de carácter eléctrico, en otro tipo de magnitud que permite actuar sobre el medio o proceso a controlar. Al mismo tiempo, aísla la parte de control del sistema de las cargas que gobierna el proceso. Entre los accionamientos más habituales se encuentran los destinados a producir movimientos, motores y cilindros; los destinados a trasiego de fluidos, bombas; y los de tipo térmico, hornos, intercambiadores, etc. Sean los actuadores. Esta es la parte de potencia en sí. Los actuadores son los que realizan, o sea que el caso del motor es el que mueve; el caso de una bomba es el que va a bombear un fluido; el caso de horno es el que calienta; el actuador, la resistencia, es el que calienta, o el equipo microondas, o lo que sea. Pero es la parte del equipo que calienta, no el que decide calentar ahora o después, o dejar de calentar. Esa es la parte ya de controlador. Y luego tengo los sensores, que es el que mide. Yo tengo los sensores mecánicos. Primero este primer sensor que se ve aquí, donde ustedes tienen en alguno, el que tenga portón eléctrico, o sea, portón eléctrico, donde tiene este sensor, que es el que antes se le llama fin de carrera, que cuando abre completamente, este sensor le dice al motor del portón que pare, pues ya abrió todo. Y cuando cierra todo, también este sensor le dice al motor que ya cerró todo, ¿verdad? Entonces, porque si no, el motor va a ir abriendo hasta romper todo, va a ir cerrando hasta romperse todo lo que hay. Entonces, tiene algún sensor que le diga al motor: abrir, ya llegó hasta el final del portón, o ya cerró completamente. Generalmente se usan los sensores final de carrera, que son parecidos a esto. Pues tengo los sensores ultrasónicos, ¿verdad? Que realmente detectan la presencia de algo. Los sensores inductivos, que ante la presencia de algún metal, ¿verdad?
por ser, o sea, por el material tiene que ser inductivo para detectar. Los sensores capacitivos detectan la presencia también de un metal o un componente que pueda variar el dieléctrico entre los sensores, y los fotoeléctricos a través de luz pueden detectar la presencia de algún material. La clasificación: final de carrera, sensores de nivel, inductivo, capacitivo, fotoeléctrico, ultrasónico de temperatura, y hay varios otros más. Final de carrera se utiliza para señalizar un tope. Sensor de nivel se utiliza para conocer el estado de llenado de depósito de líquidos o sólidos. Sensores inductivos. Los sensores inductivos tienen una distancia máxima de accionamiento que depende de gran medida del área de la cabeza sensora. A mayor diámetro, mayor distancia máxima. Estos aparatos se utilizan principalmente en aplicaciones industriales. Detecta cualquier objeto metálico sin necesidad de contacto. Control de presencia o de ausencia, detención de paso, de atasco, de posicionamiento, de codificación y de contagio. El rango de distancia está entre 1 milímetro a 30 milímetros. O sea, hay muchos sensores que se usan para contar, por ejemplo. O sea, yo estoy fabricando una pieza que tiene una parte, algo por lo menos metálico. Entonces se coloca un sensor, a medida que pasa esa pieza por el sensor, él va a emitir una señal. Hay un controlador atrás del sensor donde va contando cuántas veces recibió la señal. Entonces con eso va contando cuánto. Sensores capacitivos son adecuados para detectar objetos o productos no metálicos de cualquier tipo: papel, vidrio, plástico, líquido, etc. Sensores fotoeléctricos. Un detector fotoeléctrico detecta un objeto por medio de un haz luminoso. Sus dos componentes básicos son un emisor y un receptor.
Perdón, disculpe, tuve un inconveniente aquí con mi computadora, ya está. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, sensores fotoelectro detectan, es un detector fotoelectro, detecta un objeto por medio de un haz luminoso. Sus dos componentes básicos son un emisor y un receptor de luz. La detección es efectiva cuando el objeto penetra en el haz de luz y modifica suficientemente la cantidad de luz que llega al receptor para provocar el cambio de estado en la salida. Los sensores ultrasónicos están basados en la emisión-recepción de ondas ultrasónicas. Cuando un objeto interrumpe el haz, el nivel de recepción varía y el receptor lo detecta. Puede detectar objetos transparentes como cristal y plásticos, materiales que ofrecen dificultades para la detección óptica. Dado que las ondas ultrasónicas se mueven por el aire, no podrán ser utilizados en lugares donde circulen con violencia o en medios de elevada contaminación acústica. Sensor de temperatura, ¿verdad? Se puede distinguir grandes grupos, los siguientes grandes grupos de sensores térmicos. Termostato todo o nada. O sea, es el termostato que vos colocas 24 grados, llegó a 24, desconecta. Subió de 24, conecta nuevamente. Termopares que te da, a esto se le llama, el termostato es como su nombre, o sea, se le conoce mucho como termostato porque vos no sabes qué temperatura es. Vos lo único que decís es que a tal temperatura él entra o sale, pero no sabes la temperatura del ambiente. Los termospares, las termoresistencias, sí ya te dan directamente, pues ya es una señal analógica, ya te dan directamente qué temperatura tener un ambiente, ¿verdad? Son sensores de tipo analógico que consisten en la aparición de una tensión eléctrica entre dos piezas de diferentes metales unidas por un extremo. Cuando este se calienta, unión caliente, y se mantienen los otros dos extremos a una misma temperatura inferior, ¿verdad? Dependiendo, los termopares que hacen, dependiendo de la temperatura, se induce una tensión eléctrica. Y el controlador que trabaja en un termopar sabe que si recibe 2 volts en el termopar, es tantos grados. Recibe 3, tantos grados. O sea, dependiendo de la tensión inducida, él sabe cuántos grados. Las termoresistencias es dependiendo de existen elementos que si dependiendo de la temperatura va cambiando su valor de resistencia. Entonces los controladores que trabajan con termoresistencia saben que si un controlador tiene 5 ohms de resistencia corresponde a tantos grados. Si es 6 ohms corresponde a tantos grados. Entonces son las termoresistencias. Los pirómetros de radiación, sensores de tipo analógico utilizables en general para muy altas temperaturas, que están basados en la radiación térmica emitida por los cuerpos calientes. O sea, puede llegar a medir el calor emitido por los cuerpos. Con eso va haciendo la medición de temperatura. El componente auxiliar más importante de los sensores es el transductor. ¿Verdad? O sea, todos los sensores tienen que tener un transductor. Es el dispositivo que transforma una magnitud física, mecánica, térmica, magnética, eléctrica, óptica, en magnitud normalmente eléctrica. O sea, cuando yo mido temperatura, el sensor va a medir la resistencia, ¿verdad? Pero tengo que tener un transductor que le pueda convertir a una señal eléctrica para un control. O sea, un controlador hoy en día es prácticamente, o sea, prácticamente el 90% de los controladores son electrónicos. Entonces, el controlador, lo único que él sabe es, él puede medir si recibe corriente a partir de un cierto valor o tensión. O sea, es algo eléctrico. O sea, un controlador no tiene forma de saber que está a tantos kilómetros por hora el vehículo. Solamente va a saber si el transductor que está conectado al sensor transforma esos tantos kilómetros por hora en una señal eléctrica. Por ejemplo, le envía 5 volts. Entonces, los 5 volts es tanto. Los sensores en la industria están normalizados. La mayoría de los sensores son de 4 a 20
o sea, los transductores, 4 a 20 miliamperes, o de 0 a 10, estos son los más utilizados. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo voy a medir temperatura, voy a tener mi transductor, y aquí voy a tener mi controlador. Esta temperatura él va a medir, pero este transductor él va a enviar una corriente que va a variar de 4 a 20 miliamperes, ¿verdad? Entonces, en el controlador ya se le configura de que si él recibe 20 miliamperes, por ejemplo, es 100 grados centígrados. O el sensor, mismo el sensor, por ejemplo, mide de 0 grados, mide de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados. Entonces, si el ambiente está en 0 grados, va a salir aquí 4 miliamperes. O sea, de aquí sale 4 miliamperes. Si el ambiente llega a 100 grados, va a salir 20 miliamperes. Y esto es lo que hace el transductor, convierte esa señal, o sea, esa variable física, esa magnitud física, que es temperatura, a una magnitud eléctrica. Entonces el controlador ya sabe, si recibe 4 es 0, si recibe 20 es 100. Si recibe un valor aquí intermedio, es a través de una regla 3 simple, sabe cuántos grados es. O la mía cosa 0,10 volts, en vez de enviar corriente, envía tensión. Si recibe 0 volts, sabe que es 0 grados. Y si recibe 10 volts, sabe que es 100 grados. Si recibe 5 volts, sabe que es 50 grados centígrados. Entonces, ese es el transductor, es que sí o sí siempre tiene algo que convierta magnitud física en una magnitud eléctrica. Por ejemplo, un ejemplo de sistemas de control, ¿verdad? Tengo tipo de sistema de control, elemento que afecta y, por ejemplo, vamos a dibujar el sistema de control. Tengo un sistema a controlar nivel de agua. Tengo un controlador, tengo aquí un flotador y tengo una válvula, ¿verdad? Entonces, el flotador está puesto en un nivel. Si el agua empieza a subir, este flotador va a mover aquí, va a mover algo en el controlador y ese controlador va a dar la orden de cerrar la llave porque ya llegó el agua. Si el agua empieza a bajar, el flotador también va a empezar, dependiendo del tipo, va a empezar un poco a bajar, a colocarse en la vertical, va a mover algo en el controlador va a entender de que le falta agua y va a abrir la llave. Y aquí tengo el consumo de agua. Con eso, este es un sistema de control, ¿verdad? Entonces, básicamente, si voy a dibujar, esto no se preocupen, porque nosotros más adelante vamos a ver el diagrama por bloques. Entonces, vamos a ver bien mejor cómo se hace. Pero básicamente, yo voy a tener el controlador, tengo la válvula, tengo el tanque de agua y el flotador es mi señal, es mi retroalimentación que se le llama esto, que es el que mide la salida y vuelve a entrar en el controlador, ¿verdad? Por ejemplo, control de temperatura, en este caso. O sea, calentar agua, el control de calentamiento de agua. Entra agua fría, tengo aquí una resistencia que funciona con vapor. El vapor se hace pasar por estos tubos y el vapor en contacto, o sea, estos tubos va a calentar, porque va a entrar en contacto con el vapor caliente y va a calentar el agua. Yo tengo mi controlador y tengo el transductor, que es un sensor de temperatura aquí en la salida de agua caliente. Entonces el transductor, el sensor mide la temperatura, el transductor convierte esto a una señal que puede medir el controlador. El controlador, dependiendo de la temperatura, abre o cierra la válvula de entrada de vapor. Entonces, si yo eso voy a dibujar, voy a tener que el sensor y el transductor, o sea, el termómetro con el transductor es lo que me va a leer la salida y va a enviar. Pues voy a tener prácticamente igual a esto: controlador, válvula, aquí voy a hacer el tanque agua caliente
y en vez de flotador va a ser el transductor con el sensor de temperatura. Otro, por ejemplo, es, voy a tener, por ejemplo, un horno, ¿verdad? Un horno, tengo generalmente un quemador que atrae un combustible, puede ser diésel, gas, leña, lo que sea. La misma cosa, voy a tener un, un sensor de temperatura, ¿verdad? O si es que en este caso voy a medir la presión y la temperatura, ¿verdad? O puedo medir solamente la presión en el horno, por ejemplo. Entonces voy a medir la presión del horno, dependiendo de la presión del horno, yo voy a sacar más, voy a aliviar la presión del horno abriendo la chimenea que escape el vapor. O sea, esto para, por ejemplo, un sistema de control para controlar la presión en un horno industrial, ¿no? Un horno, en una caldera, básicamente, ¿verdad? Hay caldera, hoy en día en la industria se usan muchas calderas para generar vapor caliente. Pero el problema está en que si yo demasiado caliento, tengo que tener control de la presión de la caldera. Pues la caldera puede llegar a reventar si pasa su presión máxima. Entonces existe un sensor que mide la presión. ¿Y cómo puedo controlar? Liberando liberando vapor al ambiente para bajar la presión. O sea que no dejando que demasiado aumente la presión, o sea, no dejando que se acumule mucho vapor, y dependiendo de la presión yo puedo liberar gas a través de la chimenea al ambiente y con eso voy controlando la presión, ¿verdad? Otro, por ejemplo, es iluminación calle de campus, ¿verdad? Yo puedo llegar a tener, estos son más adelante, vamos a ver. Aquí están. Oh, bueno, estos son algunos ejercicios que si quieren pueden ir practicando, pero prácticamente es hacer como esto. El controlador, válvula, o sea, el establecer, básicamente no hay necesidad de directamente colocar exactamente el controlador, válvula, tanque. O sea, yo puedo llegar a identificar, por ejemplo, que aquí es controlador más válvula más tanque. Lo que sí es importante que identifiquen cuál es el equipo que lee la salida y inyecta nuevamente a la entrada. Que en este caso es el flotador, en este caso es este sensor y transductor, en este caso es este medidor, elemento medidor de presión. En el caso de la iluminación de la calle del campus, es como un alumbrado público, es la fotocélula, ¿verdad? Sistema de control de dirección del auto, es el sensor que mide la dirección, que es el sensor que mide la velocidad, ¿verdad? Y básicamente es eso, ¿verdad? Resumen, dice, el sistema de control en lazo abierto es un sistema no realimentado. Se puede dividir en dos partes. En caso simple, el controlador puede ser un amplificador, unión mecánica, filtro u otro elemento de control. En los casos más complejos, el controlador puede ser una computadora, por ejemplo. Debido a la simplicidad y la economía de los sistemas de control en lazo abierto, se les encuentra en muchas aplicaciones no críticas. Sistema de control en lazo cerrado. Lo que hace falta en el sistema de lazo abierto para que sea más exacto y más adaptable es una retroalimentación desde la salida hacia la entrada al sistema. Para obtener el control más exacto, la señal controlada debe ser realimentada y comparada con la entrada de referencia. Entonces, básicamente eso es, vamos a decir, una introducción al sistema de control. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Voy a dejar. De mi parte no, profe. Muy claro todo. Bueno, como le dije, esta nada más es una introducción. Nosotros vamos a ir
En realidad nosotros esta primera parte, esta primera parcial, vamos a centrarnos básicamente en transformar el Laplace. O sea, vamos a volver a lo que ustedes estaban viendo ya en matemática. Y vamos a ir viendo si podemos relacionar algunas cosas. Lo que yo sí ahora le quiero mostrar rapidito es un sistema de control así en funcionamiento. Básicamente, ¿qué es lo que uno ve? Es... Déjame ver aquí. Bueno, este por ejemplo es una industria que ahora mismo está, o sea, está funcionando y esta parte de un sistema, una parte de la industria en donde se controla, se produce agua fría. Aquí estos equipos son los equipos que enfrían agua, que hay cuatro, para que tiene unos ventiladores arriba y ahora mismo el primero es el que está funcionando. ¿Verdad? Luego tiene estos de aquí, se bombea agua a toda la industria, solo que el agua se tiene que bombear a una presión específica. Entonces, por ejemplo, la bomba 1 ahora está bombeando en un bar, ¿verdad? Y está girando, vean que para poder mantener el varía, pero más o menos tiene que mantener un bar de presión la bomba al bombear. Y para poder mantener esa presión, él tiene instalado un variador de velocidad. Ese variador se ve aquí que dice como que va variando 26, 21 Hz. O sea, el variador de velocidad le va variando la frecuencia de la bomba de tal forma que la presión mantenga. O sea, eso es un sistema de control en lazo cerrado. Aquí en la salida de la bomba hay un sensor de presión. Ese sensor de presión se comunica con el controlador y el controlador le da la orden al variador de velocidad para que aumente el giro de la bomba o baje el giro de tal forma que se mantenga próximo a un bar. Por ejemplo, los otros aquí, el último de abajo, por ejemplo, ya, ya tiene él tiene que mantener ya en otro valor. Creo que serán de 1,8, por ejemplo, pero aquí ya oscila más. Eso que sí. Hay veces, por ejemplo, en que el sistema no es muy exacto porque hay muchas condiciones, hay muchas perturbaciones, ¿verdad? En este caso, este último, él administra un edificio administrativo. El edificio, después le voy a mostrar el edificio, la automatización del edificio, donde controla los aire acondicionados con agua fría. O sea, los aires funcionan con agua fría. El problema está en que hay demasiado, hay más de 300 aire acondicionados. Entonces, un aire trabaja, otro para. Entonces, oscila mucho la presión.
y ahí ya le cuesta un poco, pero él mantiene, o sea, él no deja bajar de 1,5 y no sube por encima de 2,2, 2,3 bar. En ese orden él mantiene y con eso ya mantiene. Entonces este es el sistema de control. Después también en esta industria también hay un sistema de control de la parte de energía. Aquí yo puedo ver que está dibujado el transformador, está dibujado los dos generadores y está representado el nivel de combustible de los generadores. Y aquí me representa cómo está la energía. O sea, la energía sale del transformador, va a todos los tableros de distribución, de uno de los tableros va a una UPS y de la UPS ya va, ¿verdad? Aquí me muestra un dibujo cómo está la UPS. La UPS está alimentado de la energía, no está alimentado, o sea, y está cargando la batería. Aquí me dice que la batería de esa UPS tiene 22 minutos de autonomía. O sea, se corta la energía, la UPS puede a través de su batería, puede mantener hasta 22 minutos la energía. Hay un problema con la ANDE. Automáticamente el sistema de control hace que arranque estos dos generadores y alimenten todos los tableros y corta la alimentación a partir de este transformador, ¿verdad? Y ahí el generador, por supuesto, va a arrancar el motor con un motor diésel, va a empezar a consumir combustible. Dependiendo cuando llega a un valor, el sistema de control lo que hace es arranca una bomba de combustible, hay un depósito grande que carga los tanques individuales de cada generador. Entonces carga del depósito grande la bomba, carga nuevamente a cada generador en forma automática. O sea, este es un sistema de control de la parte de energía. Después está, por ejemplo, la parte de aire acondicionado. Acá nada más se hace una lectura cuando está la temperatura. Le voy a mostrar ahora un sistema de control, por ejemplo, de un edificio. Bueno, este es un edificio, ¿no? Este es un piso del edificio. Hoy en día este piso no se está utilizando, por ejemplo el piso 3, yo puedo ver que las iluminaciones están prendidas, los aires está a 26 grados el ambiente, ¿verdad? Yo puedo controlar, por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, si bajo por debajo de 26, yo puedo agarrar, apagar y prender, por ejemplo, y automáticamente yo voy a ver que empieza a arrancar los aires acondicionados, ¿verdad? Puedo llegar a tener control de la temperatura. Por ejemplo, el piso 2, ¿verdad? Yo puedo arrancar los aire acondicionados, seteo por ejemplo a 24 grados, ¿verdad? Puedo arrancar los aire acondicionados, seteo por ejemplo a una temperatura y esto tenía que arrancar. Bueno, creo que este piso está totalmente apagado, inclusive con la llave abajo, por eso no está arrancando nada. Por eso aquí no funciona nada. El piso 3 vamos a hacer. Yo puedo apagar la iluminación, ahora no voy a apagar, pero puedo apagar la iluminación aquí, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura que yo le coloco, él va conectando y desconectando los aire acondicionados para mantener siempre la temperatura, ¿verdad? Yo puedo tener un control completo, por ejemplo, piso 3, de cada habitación puedo tener un control completo de apagar en forma remota. Desde una computadora, inclusive desde un celular, yo puedo apagar todo. De repente se van de noche, se van todos y se olvidaron de dejar prendido una de la oficina. Entonces, desde un celular uno puede entrar y apagar, por ejemplo, la iluminación de una de las oficinas. Planta baja, piso 2, piso 3, piso 4, ahí, piso 4. Bueno, estos son los sistemas, o sea, así uno ve un sistema de control, no ve lo que hay por detrás, o sea, ahí tener los actuadores, los controladores, actuadores y sensores, pero que la persona ve en una pantalla así como esto, que es lo que puede ser por computadora, puede ser por celular, ¿verdad? Puede ser por un panel instalado en un punto, que son los IHM, que es la interfaz hombre-máquina que se le llama. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda?
Todo bien, profe. ¿Está? Bueno, entonces por hoy vamos a quedarnos hasta aquí nomás. Eh, por favor, si pueden escribir sus nombres con sus números de cédula en el chat para que yo de ahí pueda sacar hacer el registro de asistencia de la clase.